saludo a todas las personas que conectan con nuestro canal en YouTube, Teresianas STJ. Esta vez tenemos el gusto de entrevistar a nuestra hermana Pilar Rodríguez Gris. Es el mes en el que celebramos la canonización de nuestro padre, el 16 de junio, y además la fundación de la compañía. En este día se nos ocurrió que qué bonito sería poder de nuevo adentrarnos en la figura de San Enrique de Osó. Y para ello, como decía, vamos a pasar un rato agradable con nuestra hermana Pilar Rodríguez. Pilar, hola. Hola, ¿qué tal? Muy bien. Encantados de que compartas este ratito aquí con nosotros, con tantas personas que se van a conectar a través de nuestro canal YouTube en tantas partes del mundo. Tú eres cubana, naciste en Cuba, pero cuando tenías 21 años, hace nada, viniste a España y aunque has estado en distintos sitios, has pasado la mayor parte de tu tiempo en la compañía, luego ya en Cataluña, ¿verdad? ¿Es así? Así es, así es, así es. No te creas, esto de estar en pantalla a mí me sobrecoge un poco, porque no estoy acostumbrada. Nada, pero estamos en familia. Sí, eso segurísimo, segurísimo. Y entonces vamos a compartir. Decía antes que en este mes de junio, el día 16, recordaremos la canonización de Enrique de Osó, San Enrique de Osó, y nos parecía que sería interesante acercarnos a su figura. Muchos niños de nuestros colegios, las personas que nos conocen, incluso las hermanas, hay unas facetas de la vida de Enrique de Osó que conocemos muy bien. A veces facetas un tanto anecdóticas, que son bonitas de recordar y de enseñar a los niños. Pero San Enrique, nuestro padre, es santo. Y probablemente hoy vamos a tener la oportunidad de conocer una faceta de su vida que nos ayuda a comprender mejor su santidad. De esta faceta que vamos a hablar, Pilar, perdona, cogió 16 años de su vida. Teníamos la suerte de estar con Pilar, como decía. Ella escribió un libro junto con la hermana María Victoria Molín que se llama Culpable o Culpado. Culpable o culpado, sí. Eso es. Pilar, ¿por qué escribes este libro? ¿Por qué escribís? Sí, mira, resulta que, como tú muy bien has dicho, a San Enrique, lo conocemos mucho por anécdotas, sobre todo los niños. Los niños todos conocen que se fue a Montserrat y que allí lo encontró su hermano y todas estas cosas. Y después, pues otras anécdotas, bueno, anécdotas, no solo anécdotas, sino unos hechos, fundó la compañía, el MTA, todas estas cosas. Pero resulta que el hecho, yo creo, uno de los hechos más importantes de su vida, o de las situaciones más importantes de su vida, fueron los 16 años en que estuvo metido en este pleito. Entonces, una vez canonizado San Enrique, pensamos, a ver, las hermanas desconocíamos todo esto del pleito. Sabíamos que había habido un pleito y que siempre lo habían condenado y tal, pero desconocíamos los entresijos del pleito. Resulta que los entresijos del pleito están todos en un tocho así de gordo que se llama la Inquisición Histórica de todo. Y está toda la documentación del pleito, cartas de ida a cartas de venida, sentencias dadas, sentencias revocadas, todo esto. Pero digo, es un tocho así de gordo, muchos párrafos en latín y cosas así. Y dijimos, esto las hermanas y las personas, la familia teresiana, jamás en la vida se va a dedicar a leer esto, porque ya digo que es un tocho. Entonces, ¿por qué no lo hacemos en plan de divulgación? De manera que se sepa cómo fue esto de una manera más ligera, pero sin quitar ni una coma ni un punto, y centrándolo exhaustivamente en las fechas que fue y en lo que sucedió en esas fechas. Esto está documentado al milímetro, o sea que si
si decimos que llegó a Tarragona en un tren el día tal por la mañana, eso es cierto. Lo que no es cierto es que le dijera buenos días al revisor, ¿no? Pero, porque de eso se trata la divulgación, de hacerlo mucho más sencillo. Y entonces nos metimos en este asunto que nos costó bastante. Nos dividimos el libro y quedamos en que yo hacía la parte de investigación y que Victoria hacía. Os dais cuenta que el libro tiene capítulos en que narra narrativos y capítulos en que es el interior de San Enrique. Victoria hacía el interior de San Enrique y yo me dedicaba, como soy muy novelera, me dedicaba a lo narrativo, a investigar y a lo narrativo. Y así lo hicimos. Y realmente, yo te digo, nos movió tanto este libro cuando lo estábamos escribiendo, porque investigamos muchísimo, muchísimo. Nos fuimos a Roma, nos fuimos a Tortosa, a todas partes, vimos todos los archivos habidos y por haber. Y después te contaré una anécdota, bueno, ya lo cuenta en el libro, del hallazgo de la sentencia por la que se le pudo canonizar. Esa la encontramos, el día, la fecha, la encontramos nosotras. Nos hizo un bien enorme, a veces nos juntábamos para leernos el capítulo que habíamos escrito, acabábamos llorando las dos de ver lo que había sucedido y el interior de San Enrique, en cómo reaccionaba, cómo vivía todas estas cosas. Pilar, muy bien. Una de las razones por las cuales pensamos en ti es porque tú tienes varios libros en los que nos ayudas a acercarnos a la figura de Enrique de Ossó. Trabajaste durante años en la editorial STJ. Sí. ¿Qué fue lo que te movió, Pilar, a comenzar a escribir sobre Enrique de Ossó? No este libro, sino en general. Sí, bueno, Enrique de Ossó es el padre fundador, por encima de todo, es el padre fundador, es desde que tengo 4 años, en un colegio teresiano empecé a oír hablar de Enrique de Ossó, ¿no? Entonces, al entrar en la compañía muchísimo más, pero yo quería saber no solo la vida, los hechos de la vida, sino qué provocaba esa vida, qué provocaban esos hechos, a qué se debían, el por qué vivió de esa manera, por qué hizo lo que hizo. Por ahí va la cosa. Y algunos de los libros también los he escrito por mandato. Es decir, San Enrique y Montserrat me dijeron, oye, escribe esto porque necesitamos para tal. Bueno, San Enrique y el doctorado de la Santa, bueno, pues también, pero eso es otra cosa, esos son libros que catalogan, por decir de alguna manera, catalogan hechos de la vida. Pero este que te digo, y antes que me dijeron que escribiera a raíz de un capítulo general. Me dijo la general, que era entonces Pilar Feliu, oye, escribe una vida de nuestro padre cortita, que nos la han pedido de Confer para un folleto y tal. Los folletos aquellos con él, aquí lo tengo uno, no sé si os acordáis de ellos. Así. Sí. Bueno, que después lo editamos en STJ porque nos lo pedían en este otro. Bueno, pues este a mí me hizo muchísimo bien, porque ahí fue donde empecé yo a profundizar en la vida, en el porqué y en el corazón de Enrique, por decirlo de alguna manera. El hombre del todo por Jesús, a mí me encantó escribirlo. Lo tuve que escribir en una semana, porque las cosas, tú sabes que siempre van, en la compañía siempre van así, sobre todo antes. Oye, escribe un libro, tómate el tiempo que te parezca, no lo hagas con apuro, pero lo necesito para dentro de una semana, pues así. Sí, muy bien, Pilar. Pues mira, precisamente leyendo estos días alguna de las publicaciones, en el libro del hombre del todo por Jesús, lo que viene como subtítulo dice: lo dio todo, no supo de mediocridades. Enrique de Ossó vivió y murió enamorado de Jesús. Su vida y su obra fueron siempre una consecuencia del deseo más profundo de su corazón: ser totalmente de Jesús y darlo todo por Jesús. Sí, Precioso. Eso es.
el ser de Jesús, que ya lo tuvo muy claro cuando empezó su vida de sacerdote, el ser de Jesús, el ser otro Jesús, que es una de las cosas que le puso a los niños del entonces rebañito, ser de Jesús, ser todo de Jesús, y el viva Jesús, que no quiere decir viva, no, quiere decir que viva en nosotros, y el todo por Jesús, porque él termina diciendo todo por Jesús, eso es así, y dándolo todo, absolutamente todo, la vida. Pilar, como vamos a hablar un poco del pleito a partir de la situación del pleito, de esos años que sufre San Enrique, pero muchísimas personas no conocen qué sucedió y no se puede leer ahora mismo el libro. ¿Podrías tú, por favor, hacernos un breve resumen de qué estamos hablando para que nos podamos situar? Sí, a ver, vamos a empezar por el principio. San Enrique era un hombre muy apostólico desde el principio de su sacerdocio, ¿no? De hecho, transforma Tortosa, transforma el sentir y el vivir de los niños de Tortosa, empieza por ahí, después hace asociaciones de todo tipo, para hombres, para mujeres, y en un momento determinado, como es muy teresiano y ha cogido a Teresa de Jesús como su... Bueno, no ha cogido a Teresa de Jesús. Teresa de Jesús le ha cogido a él para que sea como otra Teresa en el momento que vive. Quiere llevar a Tortosa a las monjas fundadas por Teresa de Jesús y consigue que le vengan que funden en Tortosa un convento de carmelitas. Ahí empieza toda la situación. Para ese convento de carmelitas, él no quiere hacerlo solo porque él es muy de sus amigos y quiere siempre involucrar a otros en el... Hoy, con mentalidad sinodal, tendríamos que decir, se busca compañeros de camino. Entonces, se busca compañeros de camino y en la escritura de la construcción de la primera piedra del convento de Carmelita, busca a unos amigos suyos, el párroco de su pueblo de Jesús, en un barrio de Tortosa, a su confesor, director espiritual también, y a unas cuantas personas más, ¿no? Y todos ellos firman el acta de fundación y de primera piedra de edificar el convento, que se edificó con limosnas, con gente de donativos, tal y cual. Bueno, después de esto ya quiere, ya funda la compañía, bueno, no me acuerdo si antes o después, pero quiere ya construir un colegio, una casa en donde una casa de formación en donde se puedan formar las novicias de la compañía. Y como la señora que le ha regalado el terreno para el convento de Carmelitas le ha regalado una enorme cantidad de terreno para obras piadosas en plural, él dice que mejor que el convento de Carmelitas a un lado de la carretera, por decirlo de alguna manera, y al otro lado de la carretera, la casa de formación de las teresianas. Así, unas están rezando y otras están trabajando activamente y se complementan. Y además de eso, la situación política era muy inestable, y dicen, si en algún momento a las monjas de carmelitas las quieren echar de ahí, pueden decir que no, que están colaborando con las que hacen cosas. Y eso ya parecía que arreglaba un poco la situación de las monjas de cara a la política. Bueno, todo empieza por ahí. Pero resulta que, a ver, cuando una persona es muy activa y tienen mucho éxito y bueno, y ven que todo le sale bien y que encima el obispo lo aprecia muchísimo y es casi la mano derecha del obispo para muchas cosas. Bueno, la condición humana a veces es así y suscita envidias, suscita críticas. Claro, es que este Oso se cree que él es aquí el rey del mambo, no lo dirían así en el siglo XIX, pero esta es la traducción. Se cree que es el que puede hacer todo, lo hace todo, el obispo se le cae la baba con él. Bueno, tremendo. Y empiezan
las dificultades. Y también estas mismas personas soplan un poco a la oreja de las carmelitas. Claro, es que ahora atiende a las de la compañía y a lo mejor os atiende menos a vosotras, y las carmelitas también se van poniendo a favor de los que están en contra. Hago un resumen muy resumido, porque aquí habría que añadir que la señora que donó el terreno al principio no quería que se hiciera la casa de las teresianas. Hubo que cambiar la casa de sitio 500 veces porque decía que molestaba a las monjas. Las monjas tenían una tapia de más de 2 metros que no se podía ver lo que hacían en el interior del huerto, ni que tuvieran un dron en aquel entonces. Pero bueno, esa era una cosa. Enrique cambió de sitio la casa, le propuso otras posibilidades. Incluso se planteó hacer la casa de la compañía en otro lugar. Y al final la señora dijo, no, que la haga allí, bla, bla, bla. Bueno, pues que la haga allí. Bien. Pero el día que en un momento determinado, al día siguiente de poner la piedra de las hermanas, de la casa de las hermanas, viene una denuncia, una denuncia de las carmelitas diciendo contra Enrique, diciendo que les está perjudicando y que está haciendo suyo un terreno que no es suyo, que es de ellas. Ahí está el origen de todo el pleito. El origen de todo el pleito es que él se ha apropiado de unos terrenos que no son suyos. Son suyos porque se los donaron a él y a sus 3 amigos, a sus otros 2 amigos. Bueno, entonces empieza un larguísimo camino porque Enrique dice, el pensamiento de Enrique es, yo no puedo ahora deshacerme de esto que estoy haciendo. Primero, porque en el colegio de las hermanas, la casa de formación, sigue levantándose. Dice, yo he empleado en esta casa de formación todos los recursos que me han dado. He empleado en esta casa las dotes, que entonces había dotes, las dotes de las hermanas. Esto no es de justicia, ni es de verdad. Aquí son los 2 puntos, son estos, justicia y verdad. No es de justicia ni es de verdad que yo ahora diga que todo se va al traste y que lo dejo todo. No, yo no puedo ser ladrón con mi propia, con mi compañía de Santa Teresa, ni puedo robarles esa dote a las hermanas o lo que fuera, ¿no? Bueno, el caso es que todo va subiendo de tono, va al tribunal de Tortosa. En Tortosa, ya digo, Tortosa en aquel entonces era un pueblo con mucha raigambre, pero es pueblo. Y como pueblo al fin había muchos dimes y diretes. Y Enrique tenía muchos amigos, o por lo menos tenía amigos en aquel momento, bastantes, y bastantes también enemigos. Gente que ya digo, envidias, etcétera, etcétera. En el pleito en Tortosa falla en contra de Enrique. En contra de Enrique, pues porque hay muchas, como diría yo, intereses creados en el asunto. No interesa que Enrique se siga subiendo tanto, la verdad. Enrique recurre a esta sentencia y tiene que recurrir al Tribunal Metropolitano, que es el de Tarragona. Pero hay aquí otro problema. Resulta que simultáneamente el obispo que estaba en Tortosa, que era el que había aplaudido todas sus obras, el que le había dado alas para que hiciera todo lo que quisiera, el que le tenía casi en brazos para que siguiera y estaba fascinado con la actuación de Enrique, le vuelven en contra de Enrique, y por eso la sentencia adversa del Tribunal de Tortosa. Pero para mayor calamidad, a este obispo, que era el obispo Vilamillana, lo nombran obispo de Tarragona, que es donde está el Tribunal Metropolitano, a donde Enrique tiene que recurrir. Curiosamente, Enrique recurre contra esa sentencia dada por el Tribunal de Tortosa, en el que estaba era Vilamillana, y ahora al llevarla al Tribunal de Tarragona, que es el Metropolitano,
el que va a juzgar esto es el mismo obispo que antes le ha condenado. Ahí había hasta una situación de ética profesional por parte del obispo. Yo no puedo ser juez de un caso en el que yo mismo soy parte, pero el obispo se salta alegremente este asunto y bueno, va al metropolitano, al tribunal, y en el tribunal metropolitano hay el juez Grau, que es un juez no amigo de Enrique, pero íntegro. Resulta que falla la sentencia a favor de Enrique. Y el día que falla la sentencia a favor de Enrique, la sentencia se escribe en el libro de sentencias, no se lo escribían a mano, en el libro de sentencias, dice y firma el juez Grau. En cuanto el obispo sabe que esto se ha hecho el fallo a favor de Enrique, eso se sabe después, no se sabe que en el momento el obispo destituye a este juez y años después o tiempo después se ve que la página del libro donde estaba la sentencia ha sido arrancada. Y dice que el pleito lo asume él personalmente, el obispo. Claro, el pleito falla en contra, falla en contra otra vez de Enrique. Y Enrique, con sus mismos argumentos de antes, dice, pues no, yo no voy a ceder aquí. Hay quien dice que, bueno, que era un obstinado, Enrique. Enrique no era, sí que era terco, eso es verdad. Era terco pues porque somos todos humanos y los santos también son tercos y tienen el pelo rubio y cosas así, que cada uno tiene sus características, ¿no? Era terco, pero en este caso la terquedad era justificada por las razones que he dicho antes, justicia y verdad. Entonces dice, pues recurro al Tribunal de la Rota de Madrid. Y va al Tribunal de la Rota de Madrid. Bueno, otro calvario con abogados, con no sé cuánto, y en la Rota de Madrid falla en contra también, porque también se mueven hilos. A ver, desgraciadamente, nuestra iglesia, nuestra madre santa iglesia, y digo madre con todo cariño, lo digo de verdad, y santa también lo digo con todo cariño, es también pecadora, y lo digo con todo cariño. Es santa y pecadora. Y sale en Enrique, sale casi siempre la parte pecadora. Bueno, los santos se forjan así. Entonces se vuelve a fallar en contra y Enrique dice, a la Rota romana. Vamos a la Rota romana. La Rota romana, pues, y presenta en un momento determinado, un detalle, al juez ese destituido, Grau, lo destituyen, y fíjate qué casualidad, lo hacen obispo de Astorga, como diciéndole, la boca calladita, y te vas de obispo a Astorga, que esto es un, vaya, te hacemos algo, ¿no? No digo que el juez Grau no lo mereciera ser obispo de Astorga, porque fue un buen obispo, y era un hombre, ya digo, íntegro. Pero es como darle el caramelito al que le hemos dado antes el palo. Bueno, pues así. Bueno, Enrique va a la Rota romana y en un momento determinado, ya cuando está muy avanzado, ya todo eso van pasando años y años y años, porque nunca la iglesia ha sido rápida en sus cosas, más bien al contrario, ¿no? Van pasando muchísimos años y ya en un momento determinado, Enrique presenta una serie de documentos, 11 documentos, en los que aparece el testimonio del juez Grau, que dice que él falló en contra, que la sentencia no está, que tal y cual, de muchas personas y muchos amigos de Enrique que atestiguan y dicen cómo fueron los hechos en realidad y cómo actuó la señora esta y cómo los amigos de Enrique lo dejaron solo, los que firmaron con él la primera piedra y
y el contrato con la señora de venta, cómo lo traicionaron y después dijeron que ellos no habían tenido nada que ver en eso. Bueno, todos esos documentos, que son 11, Enrique los manda a Roma. Y cuando buscan para poder dar sentencia, esos documentos no aparecen por ningún sitio, no aparecen. Claro, la sentencia, teniendo muchos documentos a favor de la demanda de quien quería que derribaran la casa noviciado y la casa de formación, no tiene ni un solo documento que diga a favor, la sentencia se caía de su peso, dictan en contra. Los documentos se supone que desaparecieron en alguna ilustre papelera, que digo yo en el libro, alguna ilustre papelera de algún ilustre cardenal o de algún ilustre de la curia. El caso es que el pleito, en teoría, termina allí porque ya no hay más hacia dónde recurrir y Enrique tiene que derribar la casa de formación de las hermanas, que ya está levantada y ya está habitada y ya está de todo. En el medio pasan muchas cosas, pero no sé si da tiempo o no da tiempo. Viene a las hermanas las castigan sin tener nada que ver en esto. A las hermanas que viven en la casa de formación las castigan con lo que se llama un entredicho, que es que no dejan, las castiga el obispado, no dejan que se celebre misa en ese lugar, no, en fin, le quitan al Santísimo Sacramento de allí y así están durante 2 años. 2 años. Las hermanas no tenían culpa de nada, el enjuiciado era Enrique. ¿Por qué a ellas las castigan? Esto se lo preguntan. Y en Tortosa se monta una especie de, yo solo he leído en otras crónicas que he mirado, ¿no? Se monta una especie de guerra interna que incluso incluye a gente de la calle religiosa. Al vicario de Tortosa, el Mosén Castellarnau, que era el principal enemigo de Enrique, porque ya el obispo se había ido y el obispo siguiente ya aquello le quedaba lejos. Al Castellarnau, un día al salir de misa, de celebrar misa en la catedral, gente que lo ve por la calle le dice, tú eres un mentiroso, bueno, hasta problemas callejeros a cuenta del pleito de Enrique de Osó. Problemas callejeros que, bueno, nunca se justifica ni la violencia ni el insulto, pero para insulto lo que pone en los documentos estos de la Inquisición histórica. El Castellarnau le dice en bastantes momentos, a Enrique le dice ladrón, lo tacha de obcecado, le tacha de desobediente, de que se ha apropiado de lo que no es suyo y que eso ya se sabe que tiene un nombre. O sea, son verdaderas calumnias. Es un hombre, Enrique, en todos esos 16 años, un hombre calumniado, pateado, traicionado por sus mismos amigos. Algo que da un dolor interno. A mí me da un dolor interno porque digo, pero ¿cómo es posible que la gente que lo conoce, que la gente que ha vivido su trayectoria en Tortosa, muchos de ellos siguen siendo sus amigos y siguen estando de su lado, ¿no? Pero otros no. Los amigos del alma, el cura el párroco de Jesús, su director espiritual que sabe de su interior, que lo traicione de esa manera, es que es inenarrable, no se puede. ¿Y cuál es la reacción de Enrique ante esto? Bueno, pues Enrique se muere en el transcurso de ese tiempo, se muere el director espiritual, el Jacinto Peñarroya. Quisiera que leyerais en la revista teresiana de San Enrique el elogio que hace de don Enrique, de don Jacinto Peñarroya, de un hombre, lo pone por las nubes. ¿Bien? Esa es la respuesta. Se muere Vilamillana, que para todo el mundo yo he leído
juicios sobre Vilamillana de personas ajenas a todo esto, y era un obispo súper bueno, súper no sé cuánto, súper no sé qué. Yo para mi interior digo, ja, 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 que poco conocemos a la gente. Y él, Enrique, le hace un elogio, no mentiroso, dice lo bueno que ha tenido Vilamillana. De lo malo se lo calla, que es lo que él dice. Bueno, estoy hablando sin parar, no sé si me quieres interrumpir. Bien. Estaba yo pensando también, mientras tú hablabas sin parar, que la vida de Enrique, durante este tiempo de tantísimo sufrimiento, porque, pues como dices, sus amigos, con quienes ha empezado toda esta apuesta, ¿no?, de que las hermanas vayan allá, las carmelitas, le dejan. Él es un poco ingenuo al principio, no es consciente ni Sí. que le han dado la espalda, ¿no? Él empieza a ver la parte oscura de todo este proceso, pero a la vez Enrique de Ossó no para. La compañía sigue creciendo y él sigue desplegando toda su actividad, ¿no? Entonces es como descubrir que el sufrimiento de Enrique no paró. Fue así, ¿verdad, Pilar? No le paró a él. Sí, no, a él no le detiene nada, a él no le detiene nada. Él sigue su vida ordinaria, y su vida ordinaria era no parar. Alguien le ha llamado el hombre del tren, porque siempre iba de aquí para allá, de allá para acá. Se funda la compañía crece muchísimo, muchísimo, va a Portugal a fundar, sigue por otros sitios fundando la archicofradía, respondiendo a las peticiones que le hacen para que vaya a la compañía, porque ya es responder. Va incluso a Orán, al norte de África, o sea, y a la vez predica ejercicios, predica en los pueblos. Bueno, es un no parar, porque el pleito no le, a ver, el pleito le preocupa tremendamente. ¿Cómo no le va a preocupar? Sí, le preocupa curiosamente, no por él, le preocupa por la compañía, porque él es libre. Él sabe que él tiene la conciencia limpia, y como tiene la conciencia limpia es libre por dentro. No, si fuera de él el edificio ya lo habría derribado, pero no, es la compañía, es una injusticia y va contra la verdad. Siempre repito lo mismo. La verdad padece pero no perece. Entonces, él sigue su vida normal, y ya te digo, muchísimas cosas, hacen votos los de la compañía, y viene también durante ese tiempo aprobación de las primeras constituciones de la compañía, el primer capítulo general en donde ya él deja de ser el superior de la compañía, es la superiora general la que se ocupa de la compañía. Él es un consejero, él es un asesor, él vela por la compañía y por sus intereses, pero no es él quien manda, por decirlo de alguna manera. O sea, que él sigue su vida ordinaria. Ahora, yo pienso que a pesar de la libertad que tenía y todas estas cosas, la procesión va por dentro. Eso se ve en sus cartas, sobre todo en cartas a sus amigos, carta a Sardá y Salvain, carta al doctor Marsal, que era muy, muy amigo suyo, le ayudó en las constituciones y dirigía espiritualmente a muchas hermanas, de manera que a veces San Enrique dice, yo creo que te quieren más a ti que a mí. No sé, pero por dentro tenía que estar alerta y pensando a la vez en toda una serie de acciones que quería seguir llevando a cabo, y le pedían que las llevara a cabo, y otra parte de su cerebro, otro cajoncito allí, a ver cómo hago con esto del pleito. Claro que ya no puede, sigue intentando, porque sigue presentando recursos y recursos. Lleva en Roma, se pasa en Roma una temporada bastante larga, con el abogado Mori, que es el que le lleva todo esto, viendo a ver qué pasa. Pero claro, el que no aparezcan esos documentos es muy importante, tan importante que no hay salida. Y está condenado a derribar el edificio, y de hecho él no lo ve derribar, él no ve que lo derriben, pero el edificio finalmente se derribó. Ahora en Tortosa ya no se ve, porque al hacer ahí al lado el hospital que han hecho,
han hecho la tapia casi en donde estaba el sitio, quedaba un muro de la casa de formación derribada, el noviciado derribado, y quedaba como un pozo, una plancha como de cemento, que era donde estaba el pozo de donde cogían agua las hermanas y eso. Pero yo creo que ahora, al hacer el hospital y poner la tapia allí, ya eso ya no se ve. No se ve, pero ahí derribaron, lo derribaron. Y estos días releyendo documentación sobre este tema, preparando un poquito la entrevista, me venía continuamente esa cita del Evangelio cuando a Jesús le insultan y le pegan y dice, si he obrado bien, ¿por qué me pegas? Sí. Y de alguna manera me aparecía la figura de Enrique de Oso, ¿no? Las hermanas estamos acostumbradas a escuchar, lo tenemos así en los textos para nosotras, amar como Jesús, sentir como Jesús, era su deseo para nosotras. En estos años del pleito, ¿qué imagen de Jesús revela Enrique de Oso? ¿De qué manera él se va identificando con él? Sí, mira, con Enrique de Oso pasa una cosa que yo quisiera que cayéramos en la cuenta. Enrique de Oso, como bien han dicho los biógrafos, ¿no? Era una caja tancada, era una caja cerrada. No se comunicaba desde su interior fácilmente hablando con la gente. Pero se expresa en todo lo que escribe. Todo lo que escribe a la luz de lo que nosotros leemos hoy es un poco pesado, porque en la literatura del siglo XIX a mí por lo menos no me gusta, ni la del XVIII ni la del XIX. Y leído a la luz de hoy, del siglo XXI, estos amabilísimos Jesús, preciosísimos, todos los ísimos estos que utilizan mucho y parece un poco melosa incluso, pero hay que ir más allá, hay que ir más allá. Enrique se expresa mira, en el libro de Un mes en la Escuela del Corazón de Jesús, en el libro de los ejercicios, allí se ve lo que él de verdad tiene dentro de su alma y ahí se ve ese deseo enorme de ser como Jesús, de que todos, la compañía, porque en ese momento escribe para la compañía, de que todos seamos como Jesús, porque no hay otra forma de ser. El cristiano no puede tener otra forma de ser, ni aspirar a otra forma de ser. Y cuando él dice, por eso digo, hay que hacer una relectura, cuando él dice amabilísimo Jesús, no leamos, ay, amabilísimo Jesús, qué azucarado está esto. No, leamos, Jesús es la persona más digna de ser amada, amable, más digna de ser amada del mundo. Entonces, como es así, Jesús es lo mejor que yo puedo amar. Es la persona a quien yo más puedo amar y tengo capacidad de amar. Y Él tiene capacidad de recibir ese amor mío. Ese es el sentir de San Enrique siempre. El ser como Jesús. Yo estoy segura de que pensó muchísimas veces que Jesús había sido traicionado, que Jesús había sido vendido, que Jesús había sido maltratado, física o de otra manera, que Jesús finalmente, y después hablaremos, si da tiempo de esto un segundo, muerto, había sido matado por todas esas situaciones, por todos esos amigos, por todas esas personas. Y él quiere ser como Jesús. Quiere ser como Jesús. ¿Quiere sufrir? No, no quiere sufrir. Pero el sufrimiento de Jesús, el poder pasar lo mismo que pasó Jesús, le da una alegría interna, le da un gozo más bien, un gozo interno, y le da una libertad tan grande por dentro que él no quiere otra cosa. Que si le dicen que el pleito falla a favor, se alegrará muchísimo, pero si la cosa viene así, él quiere vivirlo como Jesús vivió lo que vivió. Ese es el sentir de él siempre, ser como Jesús, darlo todo por Jesús, darlo todo, y lo da todo. Por darlo todo, da
lo que más quería, que era la compañía. Y da su fama, y da su honra, y da sus obras, y la obra más obra la entrega cuando le toca entregarla. Y lo que nos dice a nosotras, porque a la compañía le dice muy poco del pleito, nada más que a las contadas, a Saturnina y a algunas más, Blanc, un poquito. Lo que dice del pleito dice muy poquito, solo dice, no habléis mal de nadie, no juzguéis. Es como Jesús, que no juzguéis. Me recordaba el Papa Francisco cuando decía, ¿quién soy yo para juzgar esto? Bueno, ¿quién soy yo? No juzguemos, no juzguemos, que no tenemos derecho a juzgar a nadie, como Jesús. Mujer, ¿quién te ha condenado? ¿Quién te ha condenado? Pues él igual. Es que detrás de todos esos escritos de él hay que mirar siempre lo que provoca que escriba eso. No tanto la forma en que está escrita, sino lo que provoca que escriba eso y la situación en que está cuando escribe todo eso. A mí me gusta mucho leer de San Enrique la novena al Espíritu Santo. No como novena, leerla. La escribió, fue lo último que escribió en su vida. Escribió estando de ejercicio en Santo Espíritu. Ya después se murió. Todos los sentimientos de su alma están volcados allí. Están volcados allí. Y cuando te decía de morir, fíjate, deja ver si lo encuentro ahora, porque no sé si cuando decía de morir. Mira, dice, yo tengo una teoría sobre la muerte, pero después ahora te la digo. Yo quiero, Señor, y pido que cada día crezcan en tal grado mis afectos de fe viva, alabanza, adoración y amor, que la muerte me sorprenda en ese ejercicio y al vislumbrar cercana la vida eterna, al sentir más cerca vuestra presencia amorosa, al ver con más claridad la belleza de vuestro rostro, qué cosa tan bonita, ay, por favor, busco tu rostro, Señor, tu rostro buscaré. Al oír con más suavidad el timbre de vuestra voz, siempre me acuerdo yo, María, yo oigo eso y me desmayo. Mi corazón se encienda, se avive, se consuma y muera de amor que no pueda contener. Yo tengo una teoría, te la digo. ¿Teoría? ¿Cuál es? Una teoría que es la siguiente. Enrique murió, según dicen, de un derrame cerebral. Nadie le hizo la autopsia, por lo tanto, nadie pudo saber de que había muerto. Yo creo que murió de un infarto. Pero, fíjate, se retiró a Santo Espíritu quebrado por todas partes. Bueno, hizo los ejercicios espirituales, se pacificó, estaba en paz, estaba tranquilo, estaba contento, estaba incluso teniendo ya planes para hacer otras cosas más. Escribió la novena al Espíritu Santo. Estaba como lleno por dentro, y lleno, así como dice aquí, ¿no? Escuchando la voz del Señor ya. Yo creo que el corazón le estalló, pero le estalló de tanto amor. Lo que dice él. Se murió de tanto amor, el corazón no le contenía. El corazón, de verdad, el corazón se afecta por emociones muy fuertes y se muere por emociones muy fuertes, sean malas, sean buenas, Yo creo que eso fue lo que le pasó. No lo pudo resistir. El cuerpo no pudo en ese momento, no pudo aguantar a su alma. Y estalló. Y estalló. Y estalló también, ¿verdad, Pilar? La verdad del pleito años mucho más tarde, ¿no? Entonces, la verdad del pleito, mira, la verdad del pleito, yo nunca he gozado tanto, bueno, sí he gozado muchas veces, pero cuando nosotros escribíamos este libro, ya lo pone en el prólogo, nos faltaba la fecha, curiosamente la fecha en que se habían encontrado los documentos estos, no estaba en ningún sitio, no aparecía en ningún sitio. Nos fuimos a Roma, registramos todo el archivo general, nada.
nos fuimos a Tortosa. Teníamos todos los hechos encadenados, pero sin fecha. De tal manera que al empezar el prólogo, al principio poníamos, en el otoño de cuando el padre Tomás lo encuentra, en el otoño de tal, después ya vimos que era octubre, porque el diario decía, el diario de la Santa, de Roma decía, hoy ha salido don Marcelo González hacia Barcelona y se lleva los documentos de tal y cual. Bueno, por lo menos la fecha se ponía. En el diario de Casa Madre, ha llegado con don Marcelo con un documento muy importante de nuestro padre y salió para Tortosa con la madre Donata del Arroyo. En Tortosa, el diálogo de Tortosa. Tengo que acabar. En Tortosa ha llegado don Marcelo porque estaban justamente en los procesos de beatificación o de canonización, beatificación, en el año 67. Estaban en los procesos y estaban acabando ya. Pero no ponía ni qué día lo habían encontrado ni qué documentos eran. Estas cosas misteriosas que siempre antes teníamos, que nadie se podía enterar de según qué. Bueno, ya nos vinimos de Roma desesperadas y dijimos, bueno, por lo menos diremos, pues en el mes de octubre pasó tal. Y estaba ya el libro para salir a la imprenta cuando me llama la madre María Echevarría, que había estado con nosotras buscando, que ya sabéis que era un ratón de archivos. Y me dice, solo cojo el teléfono y me dice, Pilar, la encontré. Digo, ¿qué encontraste? Dice, la fecha de los documentos. Digo, ay, por favor. Dice, en un diario personal de la madre Pilar Suárez Inclán, que había sido la general entonces, pone el día tal. Hoy se han encontrado los documentos los 11 documentos perdidos, aquellos en el fondo del Archivo Vaticano, como quien dice, mejor los escondemos aquí que no los vean nunca más, amén, pues ahí se encontraron. Gracias a esos documentos, claro, esos esclarecían todo. Se veía clarísimo todo el proceso, cómo habían hecho todo lo que los otros habían dicho que no se había hecho, se veía allí. Los que firmaron el acta, los que le ayudaron, los testimonios de del Grau, de todo estaba allí. Era ya diáfana la cosa. Es muy bonito, Pilar, ver que nuestro padre dio la vida por Teresa, ¿no? O sea, todo lo que hizo llevaba el sello de Teresa y al final quien encuentra esos documentos es un gran amigo de Teresa, el padre Tomás Álvarez, carmelita. Parece, él dice, el mismo padre Tomás, por lo que escribí vosotras, que Teresa es quien mueve su corazón y sus manos para encontrar esos documentos. Sí. Yo estoy segura de que es así, de que fue así. Qué bien. Pues sí. Vamos a ir terminando, Pilar. No sé si quieres decir alguna cosa más que te queda. Bueno, no, yo quisiera invitar a todos los que quieren conocer a Enrique de Ochoa más. Eso que os decía antes, hagamos una relectura. Hagamos una relectura de lo que él escribe y veamos, y busquemos el fondo de por qué, y que lo dice como lo dice, pero por qué lo dice, qué hay dentro de él. Que nos preguntemos, ¿por qué dice esto? ¿Y qué hay dentro de él para que él diga esto? Porque yo creo que entonces lo entenderíamos mucho más y lo querríamos mucho más. Porque cuando uno conoce a una persona por dentro, ya es cuando ya entra en verdadera relación con ella. Entremos en relación, que no nos contentemos con decir el padre Enrique, tal. No. Entremos en el padre Enrique. Sí. Tenía yo aquí para terminar una cita a la que tú has hecho alusión antes, Pilar. En una de las cartas que escribe a Mosén Domingo Isol, fundador de los operarios, ahí también en Tortosa, le dice, las hermanas y su fundador, el mismo, están tranquilos, porque nada les remuerde la conciencia. Jesús y su Teresa proveerán. Solo una cosa he encargado a todos, especialmente a las hermanas, que tengan sumo cuidado de no ofender a Dios. Es que eso es. Por eso es libre, porque su conciencia no le acusa absolutamente de nada. Y por eso tiene la verdad
la verdad, hay una poesía de Salinas que a mí me gusta mucho, que empieza así: el alma tenías tan clara y abierta que yo nunca pude entrarme en tu alma. Nunca pude porque estaba abierta, no había puerta. Pues él era así, no había puerta. A pesar de que el de Caixa Tancada, él para Dios y para los que profundizaban en él y para sus asuntos y para sus negocios, el alma tenía clara y abierta. No había mentira en él, ni mentira, ni omisión, ni ocultación de la verdad. Verdad en la mano y conciencia libre. Y un amor súper, no sé cómo, a Jesús, que es lo que importa y que es lo único necesario, ¿eh? Es lo único necesario. Pues muchas gracias, Pilar. Gracias a ti. El tiempo compartido. Gracias. Me he puesto las botas hablando. Muy bien. Ya lo sabíamos antes de empezar, pero encantada porque de lo que tiene el corazón habla la boca, ¿no? Vale. Pues, ojalá este pequeño esfuerzo por hacer este vídeo nos ayude a acercarnos más a la figura de San Enrique y a través de él y de Teresa ir a Jesús, que es lo único importante. Que es lo único importante. Es lo único importante. Ay, perdón, y la iglesia. La iglesia. Para él siempre la iglesia es la madre, ¿eh? La madre que durante 16 años le ha dado, pero la iglesia es más que eso, ¿eh? La iglesia es más que eso. La iglesia es más, y esto lo quiero decir también ahora en general, la iglesia es más que un obispo, la iglesia es más que una conferencia episcopal, la iglesia es más que el cura de mi pueblo. La iglesia somos todos, y ahora mucho más. La iglesia sinodal que quiere Francisco, eso somos pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios es el que nos impulsa, el que nos lleva, el que nos acompaña. Y ese es el que quería San Enrique también, ¿eh? Y a ese es al que somos fieles. Pues así, como pueblo de Dios, en todos los lugares donde estemos viendo pues este vídeo, como familia teresiana o simplemente pues como personas que sienten curiosidad, así como pueblo de Dios, nos despedimos y agradecemos este tiempo. Vale, adiós. Gracias.